Jesús de Nazaret fue un maestro excepcional. Y algunas de sus enseñanzas más conocidas nos llegaron a través de historias breves que llamamos parábolas. Por ejemplo, decía, el reino de los cielos es como un comerciante que buscaba perlas finas. Y cuando encontró una de gran valor, vendió todo lo que tenía para poder comprarla. Debía ser una perla extraordinaria. O decía, el reino de Dios es como una pequeña semilla de mostaza que un agricultor plantó en su huerto. Aunque era diminuta, creció hasta convertirse en un árbol grande, y los pájaros vinieron a anidar entre sus ramas. Esa es una imagen hermosa, pero ¿qué significa realmente? Exactamente esa es la idea. Jesús no contaba parábolas para dar respuestas fáciles o para que todo quedara completamente claro. Lo hacía para despertar la imaginación y para invitarnos a ver la obra de Dios en el mundo desde una nueva perspectiva. ¿Cómo debemos leer las parábolas de Jesús? A lo largo de la historia, muchos grandes maestros han utilizado historias para enseñar sobre la moral, la filosofía o la religión. Pero Jesús no usó sus parábolas solo para enseñar ideas abstractas. Él mismo dijo que sus parábolas hablaban de él y de su misión. Jesús vino a anunciar que el reino de Dios estaba llegando a la tierra, tal como es en el cielo. En tiempos de Jesús, el pueblo de Israel estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Pero las Escrituras prometían que algún día Dios reinaría sobre su pueblo como rey verdadero. Muchos esperaban una revolución, un líder que los liberara por la fuerza. Y para muchos, eso era lo que imaginaban como el reino de Dios. Pero Jesús no vino como un guerrero ni como un rey poderoso. Era un profeta humilde, que caminaba por pueblos pequeños, sanaba a los enfermos y llamaba a la gente a seguirlo. Y él aseguraba que esa era la llegada del reino de Dios. Eso no coincidía con las expectativas de la mayoría. Por eso, Jesús usaba parábolas para ayudar a la gente a ver que su pequeño movimiento, aparentemente insignificante, era en realidad el inicio del reino de Dios. Parábolas del reino invisible. Como cuando dijo, el reino de Dios es como la levadura que una mujer mezcla con harina. Aunque no se ve, transforma toda la masa. Jesús hablaba del reino como una realidad invisible pero poderosa, que cambia todo desde dentro. También contó parábolas sobre los valores sorprendentes del reino de Dios, donde los últimos son los primeros y los más pobres y humildes son los más grandes ante los ojos de Dios. Como la historia del dueño de una viña que contrató trabajadores a distintas horas del día, mañana, tarde y casi al final de la jornada, y les pagó a todos lo mismo. Eso muestra que para Dios, el dinero, el estatus o el mérito no tienen la importancia que nosotros les damos. Él da su misericordia generosa a todos, por igual. Parábolas que confrontan. Pero no todas las parábolas tienen finales felices. Algunas son duras y confrontativas. Jesús, al igual que los profetas del Antiguo Testamento, usó parábolas para criticar a los líderes de su tiempo, que pensaban que sus propios reinos o intereses eran lo mismo que el reino de Dios. Él advirtió que si no aceptaban su mensaje, iban directos a la ruina. Como la parábola del dueño de una viña que esperaba una buena cosecha. Jesús adaptó esta historia del profeta Isaías. El dueño deja la viña a cargo de administradores, y cuando envía a sus siervos a recoger los frutos, los administradores los matan. Entonces, envía a su propio hijo, y también lo asesinan. Jesús preguntó, ¿qué creen que hará el dueño de la viña? La respuesta fue, castigará a esos hombres y dará la viña a otros. Jesús sabía que si Israel seguía por ese camino, terminarían destruidos por Roma. Y con parábolas así, ponía a la gente en una encrucijada, o aceptaban su mensaje del reino, o lo ignoraban. ¿Por qué hablar en parábolas? Si el mensaje del reino era tan importante. ¿Por qué no hablar más claro? Porque a través de las parábolas y enigmas, Jesús podía decir verdades profundas que solo entenderían quienes tuvieran el corazón y la mente abiertos. Quien tenga oídos para oír, que escuche, decía Jesús. Sus parábolas eran una puerta al misterio. Quien quería entender, podía meditar y descubrir el tesoro escondido. Pero también ocultaba el mensaje a quienes lo rechazaban, para ganar tiempo. ¿Tiempo para qué? Para preparar a sus discípulos para la gran sorpresa. Jesús afirmaba que Dios reinaría no con poder militar, sino con amor sacrificado, y que Él iba a morir por los pecados del mundo. Pero su muerte no sería el final. No. Jesús dijo que su muerte sería como una semilla enterrada, que después brotaría con una cosecha abundante. Las parábolas, tesoros para hoy. Estas parábolas nos revelan quién es Jesús y qué vino a hacer.
Y los autores de los evangelios las conservaron para que cada generación de seguidores de Jesús pueda leerlas, reflexionarlas y descubrir a Dios en ellas. Incluso hoy, siglos después, el reino de Dios sigue actuando en el mundo. Las parábolas están llenas de sorpresas, desafíos y tesoros por descubrir. Algunas enseñanzas son nuevas. Otras son antiguas. Pero todas esperan a ser encontradas por quien esté dispuesto a escuchar con el corazón abierto. Por último, tú porque crees que es difícil entender a Dios, deja tu respuesta y suscríbete.